Hola a todos, soy el doctor Alejandro Martínez, fundador de este canal donde exploramos problemas de salud comunes, especialmente en personas mayores de 60 años y las formas más eficaces y seguras de prevenirlos y manejarlos. Aquí encontrarás conocimientos médicos explicados de manera clara, práctica y fáciles de aplicar en la vida diaria para vivir de forma más saludable y proactiva cada día. En el video de hoy hablaremos sobre un problema muy común, pero a menudo subestimado. ¿Qué tan peligrosa es la presión baja? Señales y verdades. Hoy, en este episodio, voy a abordar la otra cara de la tensión arterial, la tensión baja. Y quiero hablarles de lo que necesitan saber sobre la hipotensión. Es un problema bastante común en las personas mayores. Por eso, los geriatras como yo revisamos la tensión arterial con frecuencia, no solo para ver si está demasiado alta, sino también para comprobar si está un poco baja. Así que creo que es un tema que vale la pena entender si usted está tomando medicación para la tensión o si alguna vez le ha preocupado que su tensión arterial sea demasiado baja. Y en concreto, esto es lo que voy a tratar en este episodio. Empezaré explicando qué se considera tensión arterial baja. A veces se le llama hipotensión. Repasaré las causas comunes de la tensión baja en las personas mayores. Hablaré de los signos y síntomas de la hipotensión. También hablaré de un tipo especial de tensión baja llamada hipotensión ortostática. Este es un problema muy común en los adultos mayores y explicaré en qué consiste. Y después compartiré con ustedes el enfoque de un geriatra ante la tensión arterial baja. Y terminaré con algunas sugerencias sobre lo que pueden hacer si están preocupados. Así que empezaremos con eso. Pero antes de entrar en detalles, tengo una pequeña petición. Si están aquí y encuentran este tema interesante, o si encuentran interesante mi video podcast en general, y aún no se han suscrito, ¿podrían hacerlo ahora? Realmente significa mucho para mí. Suscribirse al canal me ayuda enormemente. Ayuda a que otras personas encuentren el canal cuando ustedes se suscriben y también apoya el trabajo que estoy haciendo. De acuerdo, ahora hablemos de la tensión arterial normal frente a la baja. Como expliqué en mi primer vídeo sobre la tensión arterial, la tensión normal u óptima se define actualmente como inferior a 120/80 milímetros de mercurio. Así, la primera cifra en la medición de la tensión es la presión sistólica, que es la presión cuando el corazón se contrae y bombea un gran volumen de sangre desde el corazón hacia la aorta, un gran vaso sanguíneo. Y la segunda cifra es la presión diastólica, la presión cuando el corazón está en reposo. Eso sería una tensión normal u óptima. Ahora bien, la tensión baja no está definida formalmente en las guías actuales de presión arterial, pero generalmente se acepta como una tensión inferior a 90/60 milímetros de mercurio. Así que eso sería una presión sistólica de 90. Ahora, cuando definen la tensión óptima, dicen que es por debajo de 120. Pero no especifican hasta qué punto por debajo de 120 sigue siendo óptima la tensión sistólica. Por lo tanto, diría que una tensión sistólica entre 90 y 110 a menudo se describe como baja. Esto puede ser asintomático y no ser un problema. De hecho, yo mismo suelo tener una tensión sistólica de 105 cuando voy al médico, especialmente en personas jóvenes que no toman medicación. Y también en algunos adultos mayores, es común tener una tensión así y estar perfectamente sanos. Es totalmente posible. Así que, si una tensión en ese rango es preocupante o no, realmente depende del contexto y de si está causando algún síntoma. Y cuando digo contexto me refiero a ¿cuál es la tensión normal de esta persona? ¿Toma medicación? ¿Qué otras condiciones médicas tiene? Esas son algunas de las cosas que consideramos. A veces la gente me pregunta, ¿la tensión sistólica de tal persona es de 100? ¿Es demasiado baja? Y bueno, no han definido un límite inferior para lo óptimo, está en el lado bajo, pero, al mismo tiempo, ¿se encuentra bien la persona? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el contexto? Son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, quizás se pregunten, ¿y qué pasa con la presión diastólica? ¿Qué tan baja es demasiado baja? La verdad es que, desde un punto de vista práctico, no solemos preocuparnos demasiado por una tensión diastólica baja a menos que la persona tenga síntomas. Y en la mayoría de los casos en que la gente tiene síntomas, tanto la tensión sistólica como la diastólica son bajas.
De hecho, es bastante común que a medida que las personas envejecen, y esto lo mencioné brevemente en un vídeo anterior, desarrollen una presión sistólica alta pero una diastólica bastante baja, lo que se conoce como hipertensión sistólica aislada, que es bastante común en los adultos mayores. Y la mayor parte del tiempo nos centramos en la cifra superior, la sistólica. Me referiré principalmente a ella cuando hable de la tensión baja y de cuándo preocuparse. Bien, ahora permítanme hablar de las causas. Cuando la tensión es muy baja, ¿qué causas debemos considerar? Porque hay algunas muy importantes que debemos tener en cuenta. Una tensión muy baja es, sin duda, una señal de alarma y debe ser investigada. En particular, la aparición súbita de una tensión muy baja, es decir, por debajo de 90/60, y especialmente si la sistólica está por debajo de 80. Y por súbita me refiero a que ocurre en cuestión de minutos, horas o incluso en 1 o 2 días. Eso es bastante repentino. Podría ser una emergencia médica porque algunas de las causas potenciales incluyen, en primer lugar, algo que en medicina llamamos hipovolemia, que significa un bajo volumen de sangre en el cuerpo. Esto puede ser causado por una hemorragia. Lo vemos a menudo después de que la gente sufre accidentes. Así que, típicamente en urgencias, especialmente si alguien ha sufrido un traumatismo grave y hay una hemorragia obvia, o peor aún, una herida de bala o un accidente de coche, puede haber una hemorragia grave. A veces las personas tienen problemas en el intestino o se les rompe un vaso sanguíneo y sangran. Eso puede ser una forma de hipovolemia, y eso conduce a algo llamado shock hipovolémico. Ocasionalmente, una deshidratación severa también puede causar una tensión así de baja. Otra condición que puede causar una tensión muy baja y es muy grave es la sepsis. La sepsis significa que una infección se ha extendido al torrente sanguíneo y está empezando a afectar a todo el cuerpo. Y cuando esto sucede, el cuerpo responde permitiendo que la tensión baje demasiado. El cuerpo, de hecho, se vuelve incapaz o empieza a tener muchas dificultades para mantener una tensión normal. Y eso puede causar fallo orgánico porque los órganos principales del cuerpo necesitan un flujo sanguíneo adecuado. A esa situación se le llama shock séptico. Además, otras causas potenciales de una tensión baja y de aparición relativamente súbita son el shock anafiláctico, que es una reacción alérgica muy grave, un infarto de miocardio. Si el corazón sufre un infarto y no puede bombear adecuadamente, la tensión puede desplomarse. Menos común, de hecho bastante menos común, diría yo, es una crisis suprarrenal. Así que esas son algunas de las causas potenciales. En resumen, una tensión muy baja o una bajada repentina muy por debajo de lo normal necesita una evaluación urgente. No demoren la búsqueda de atención médica porque podría ser un problema muy grave. Y especialmente necesitamos investigarlo si la persona ha sufrido una caída reciente, se ha lesionado o ha desarrollado de repente dolor u otros síntomas. Ahora permítanme hablar brevemente de una forma interesante de tensión muy baja, que en realidad es una forma temporal. Se llama reacción vasovagal. Es un reflejo nervioso que ocurre en el cuerpo y que hace que la tensión baje bastante durante un corto periodo de tiempo. El reflejo en sí no es un signo de nada peligroso o malo en el cuerpo. Lo peligroso de cuando ocurre es que, en el momento en que la tensión baja de repente, la persona puede desmayarse, caerse y golpearse la cabeza. A veces hay síntomas previos como mareo, náuseas, sudoración, palidez de la piel. Podría confundirse con un ataque al corazón, y lo interesante es que a veces se desencadena por ciertas actividades, como orinar o defecar. Y en realidad es una causa bastante común de desmayos, y afecta a los adultos mayores. A menudo, para cuando los encuentran en el suelo, su tensión ya no es peligrosamente baja, y especialmente si una persona mayor se ha golpeado la cabeza, debería ir a urgencias para ser evaluada. Así que esa es una forma interesante de tensión baja temporal que afecta a las personas. Ahora voy a hablar de las causas comunes de una tensión que no es peligrosamente baja, pero que sí está en el lado bajo. Específicamente, una tensión sistólica en el rango de 90 a 110, especialmente en adultos mayores. La causa más común es, probablemente, la medicación.
La hipertensión es la enfermedad crónica más común en los adultos mayores, y por eso muchos adultos mayores también toman medicamentos para la tensión. Y a veces, como resultado de tomar esos medicamentos, su tensión puede bajar a un nivel bastante bajo, y como explicaré, puede que sea más bajo de lo necesario, especialmente los medicamentos para la tensión. Sin embargo, hay otros medicamentos que no se recetan para la tensión, pero que la afectan. Un ejemplo es la tamsulosina, cuyo nombre comercial es Omnic. Se receta con frecuencia. Es un tipo de vasodilatador. Así que no solo relaja los vasos sanguíneos, sino que también relaja la uretra, y se receta para la hiperplasia prostática benigna. Orinar mucho. Otra causa potencial de tensión baja en adultos mayores es la deshidratación. Una deshidratación de leve a moderada también puede causarla. Otro factor a considerar es la disfunción autonómica. El sistema nervioso autónomo es un sistema de nervios, sensores y nervios que regulan las acciones de los músculos del cuerpo que no están bajo su control voluntario. Realmente afecta a los a los músculos de los vasos sanguíneos para que se relajen o se contraigan. También está involucrado en la respuesta de lucha o huida, en la respuesta de descanso y digestión. Ese es el sistema nervioso autónomo. Y en algunas personas empieza asiatradia, diatras, diatrada, diatradose, dietos, diatra. Diatratras, alediatras, diatradiatras sanguíneos, barta los vasos sanguíneos, diatradiatramos vasos sanguíneos, que se contraigan o se relajen, dejan de funcionar bien. Y eso también puede causar una tensión crónicamente baja. Este tipo de disfunción se asocia con enfermedades como el Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy y algunas otras enfermedades neurodegenerativas. También puede asociarse con la diabetes, porque cuando las personas han tenido diabetes durante muchos años, empieza a dañar los nervios del cuerpo, no solo los que causan la sensación en los dedos de los pies o de las manos, sino también los nervios implicados en el sistema nervioso autónomo que regula otras funciones. Muchas de sus funciones corporales involuntarias se ven afectadas. La disfunción autonómica también puede causar una forma particular de hipotensión llamada hipotensión postprandial. Postprandial significa después de comer, y hay algunas personas que experimentan una caída significativa de la tensión 1 o 2 horas después de comer, en parte debido a la demanda de sangre del sistema digestivo. Su cuerpo simplemente no se autorregula adecuadamente. La disfunción autonómica también puede causar algo llamado hipotensión postprandial. Hipotensión postprandial significa después de comer, y es cuando se produce una caída de la tensión, una caída significativa, entre 1 y 2 horas después de una comida, y esto también está relacionado con una desregulación del sistema nervioso autónomo y cómo gestiona la presión arterial. Esas son algunas de las causas comunes. Y luego, por supuesto, hay otros factores que pueden afectar a la tensión y causar hipotensión en los adultos mayores. La pérdida de sangre. Mencioné antes la pérdida de sangre grave por un accidente o un traumatismo importante, pero los adultos mayores a veces tienen una pérdida de sangre lenta y constante. Podría ser por una úlcera que sangra lentamente en el intestino, o a veces por un tumor en el intestino, o podría venir de otra parte del cuerpo. Otra causa potencial es la insuficiencia cardíaca, especialmente si es grave. Si el corazón no bombea con fuerza, la tensión puede ser crónicamente baja. Otra causa potencial es la enfermedad hepática avanzada, la cirrosis, y los problemas hormonales del sistema endocrino, como problemas con las glándulas suprarrenales u otros problemas hormonales, también pueden provocar una tensión baja de forma crónica. Así que esas son algunas de las causas comunes de hipotensión en los adultos mayores. Ahora, voy a hablar un poco sobre la hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Es algo que a los geriatras nos preocupa mucho porque afecta a muchos adultos mayores. Básicamente, es una caída de la tensión arterial que ocurre cuando una persona se pone de pie o cambia de postura. Esto se debe en parte a que, en un cuerpo normal y sano, tienes un sistema de sensores que detectan la posición del cuerpo y relajan o contraen los vasos sanguíneos según sea necesario para mantener la tensión relativamente estable, porque si no, cuando pasas de estar sentado a estar de pie, mucha sangre se iría a las piernas por la gravedad. El cuerpo está diseñado para ajustarse un poco y que las cosas no se desplomen.
porque si toda la sangre se va hacia el suelo, no llega suficiente al cerebro y te sentirías aturdido y mareado. Así es como funciona. Y a medida que envejecemos, ese sistema tiende a funcionar de manera menos eficiente. Así que la definición técnica de hipotensión ortostática es una caída de la presión sistólica de 20 mmHg o más, o una caída de la presión diastólica de 10 mmHg o más. Y estas caídas ortostáticas de la tensión se vuelven muy comunes a medida que envejecemos. Se estima que afecta a alrededor del 25% de los adultos mayores y la prevalencia es aún mayor en personas que están hospitalizadas o en residencias de mayores. Así que es un tema especialmente importante para nosotros en geriatría porque esa sensación de mareo transitorio justo después de ponerse de pie o cambiar de postura, y ese mareo puede durar unos minutos, puede provocar caídas y casi caídas. Por lo tanto, es una condición importante a conocer cuando se trata de personas mayores. Y también quiero mencionar que, debido a que está relacionada con este cambio de postura, a veces también se le llama hipotensión postural. ¿Cuáles son las causas? Como dije, el propio envejecimiento contribuye, pero en los adultos mayores a menudo hay múltiples causas que se suman. Esto es muy común en geriatría. Muchos problemas son lo que llamamos multifactoriales, así que las causas pueden incluir el uso de medicamentos. Muchos medicamentos no solo bajan la tensión en general, sino que también pueden ralentizar los reflejos del cuerpo para ajustarse cuando cambiamos de postura. La deshidratación u otra forma de bajo volumen sanguíneo también pueden causar o empeorar una respuesta de hipotensión ortostática cuando nos ponemos de pie. La disfunción autonómica, los componentes parasimpáticos, básicamente las mismas cosas que causan hipotensión en general, también pueden hacer que una persona que no tiene la tensión baja cuando está sentada, la tenga baja al ponerse de pie. Y de nuevo, el envejecimiento en sí mismo ralentiza todo este sistema de reflejos y respuestas que se supone que deben mantener la tensión estable cuando cambiamos de postura. Entonces, ¿cómo se comprueba la hipotensión ortostática? Idealmente, deberíamos hacer que la persona mayor se acueste durante 5 minutos, tomarle la tensión, luego hacer que se ponga de pie y volver a tomarla entre 1 y 3 minutos después. Y cuando digo tensión, hay que registrar tanto la tensión como el pulso, porque en medicina siempre pensamos en la tensión y la frecuencia cardíaca juntas. Y necesitas conocer la frecuencia cardíaca para poder interpretar correctamente la tensión. Esa es la forma ideal en que deberíamos hacerlo. En la práctica, sin embargo, a menudo nos centramos en el cambio de estar sentado a estar de pie. Así que, a menudo ya tenemos una lectura de la tensión sentado cuando el paciente llega a la consulta. Esperemos que se haya hecho con buena técnica. Y luego, podemos pedirle que se ponga de pie y volver a comprobarla en 1 o 2 minutos. ¿Es necesario esperar 1 minuto antes de volver a comprobar? No necesariamente. Quiero decir, si es un poco menos de 1 minuto, creo que está bien. Y también queremos preguntar, mientras hacemos esto, cuando se ponen de pie, si están experimentando algún síntoma. ¿Se sienten aturdidos, mareados, como si fueran a caerse? Eso también es muy importante. Así es como comprobamos la hipotensión ortostática. Ahora voy a hablar un poco sobre los signos y síntomas de la tensión baja. Si una persona tiene síntomas y cuáles son, dependerá de varios factores. La pregunta es, ¿cuán baja es la tensión? ¿Qué tan baja es en términos absolutos? ¿Cuánto más baja es de lo normal para esa persona? ¿Y cuál es la causa subyacente de la tensión baja? Una tensión sistólica muy baja, como una sistólica por debajo de 80, suele causar un desmayo o un colapso. Y como dije, eso suele ser una emergencia médica. Una tensión baja puede o no causar síntomas, pero algunos de los síntomas que la gente puede experimentar incluyen fatiga, sentirse sin energía, especialmente al levantarse y moverse, mareos, también especialmente al levantarse, caídas y casi caídas. Y como mencioné, tenemos que pensar en la frecuencia cardíaca junto con la tensión. Una tensión baja a menudo provoca una frecuencia cardíaca rápida. Esto se debe a que un cuerpo normal, si detecta que la tensión es baja, el corazón latirá más rápido para intentar compensar y ayudar a subir la tensión. Básicamente, el cuerpo sabe que necesita llevar sangre a todos los órganos. Así que si la tensión es baja, el corazón dice, bueno,
Tengo que trabajar un poco más rápido para mantener todo en movimiento y asegurarme de que los órganos reciban el flujo sanguíneo que necesitan. Así es como está diseñado para funcionar. Sin embargo, esta respuesta asume que el corazón es capaz de responder adecuadamente. Pero a menudo, a medida que envejecemos, hay razones por las que nuestra frecuencia cardíaca no responde así. Algunos adultos mayores toman medicamentos que ralentizan el corazón. Por ejemplo, si tienen fibrilación auricular. Hay muchas enfermedades y condiciones crónicas que también pueden provocar una frecuencia cardíaca lenta. Y de hecho, si quieren saber más sobre la frecuencia cardíaca lenta, tengo un vídeo sobre eso, sobre la bradicardia y cuándo considerar un marcapasos. Además, hasta cierto punto, el proceso de envejecimiento natural también puede ralentizar la respuesta de la frecuencia cardíaca, especialmente cuando la tensión es baja. A menudo queremos saber, ¿la frecuencia cardíaca es baja o más rápida? Por eso siempre deben registrar la frecuencia cardíaca junto con la tensión. Pónganlas en su diario. Y si le dan esta información a su profesional sanitario, deben dar ambas. Esos son algunos de los signos y síntomas de la tensión baja, pero a veces no causa ningún síntoma en absoluto. Bien, entonces, ¿cómo debemos abordar la tensión baja en los adultos mayores? Ahora voy a describir el método que yo uso y que creo que muchos geriatras utilizan. Generalmente, en geriatría, nos encontraremos con una tensión baja que no es una emergencia de tensión muy baja. Si alguien llega a la consulta con una tensión así de baja, lo tratamos como una emergencia. Pero para una tensión moderadamente baja, creo que hay dos cosas que hacemos. Una es ser proactivos. La detectamos de forma proactiva. Así que si una tensión sistólica es inferior a 120 milímetros de mercurio, eso es óptimo, genial. Pero antes de pensar que bien, a menudo investigo un poco más y hago algunas comprobaciones adicionales. Primero, le pregunto a la persona si se encuentra bien. Y en particular me interesa, ¿alguna vez se marea o se siente inestable después de ponerse de pie? Puedo comprobar si hay hipotensión ortostática, pedirle que se ponga de pie y ver cuál es su tensión. En realidad, si una lectura es baja o siempre que haya una lectura que te sorprenda, lo primero que hay que hacer es volver a comprobarla para asegurarse de que es correcta. Pero si lo es, preguntaría sobre los síntomas, comprobaría la ortostática, revisaría la medicación y consideraría la posibilidad de deshidratación. Y consideraría reducir los medicamentos que afectan a la tensión arterial o que podrían estar causando una falsa lectura. Quiero decir, pensaría, bueno, especialmente si la persona está tomando medicación para la tensión, tal vez esté tomando una dosis un poco más alta de la necesaria. Por supuesto, depende de la lectura. Si es de 118 de forma constante, se sienten perfectamente bien. Entonces está bien. Pero si es de 105 mientras están sentados, incluso si se sienten perfectamente bien, si están tomando medicamentos o cualquier cosa que baje la tensión, podría pensar, ¿realmente necesitamos que su tensión sea tan baja? Porque para mí eso parece un poco demasiado bajo. Y al considerar esto, tenemos que mirar sus lecturas de tensión anteriores, incluyendo la frecuencia cardíaca. Queremos saber cuál es la tendencia de esta persona. Y esta es una de las muchas razones por las que creo que es muy útil tener un tensiómetro en casa. Pueden obtener algunos puntos de datos más y eso es realmente útil para que los profesionales sanitarios evalúen su tensión. Ese es el enfoque proactivo. Y luego está el enfoque reactivo, que es si una persona mayor viene con síntomas que podrían estar relacionados con la tensión baja, pensamos en la tensión baja o la hipotensión ortostática y lo comprobamos y vemos si debemos intervenir. Así que si tienen síntomas como caídas, casi caídas, miedo a caerse, fatiga, mareos, inestabilidad o una disminución de su movilidad o actividad física, como geriatras, a menudo pensamos, ¿podría la tensión baja estar jugando un papel en esto? El problema con estos síntomas es un par de cosas. Primero, son muy comunes en los adultos mayores y no son específicos, lo que significa que hay muchas causas posibles para estos problemas. Ahora, como geriatras, algunos profesionales sanitarios, cuando ven a un adulto mayor con estos síntomas, a menudo dicen: «Oh, es la edad. ¿Qué esperas? Nosotros no los descartamos. Son síntomas comunes en los adultos mayores,
pero no los consideramos parte del envejecimiento normal. Buscamos causas y factores subyacentes, vemos qué podemos hacer o ajustar porque son síntomas importantes que afectan la calidad de vida y la capacidad de una persona mayor para participar en la vida. Pero tengo que decir que son síntomas no específicos, a menudo hay múltiples causas potenciales o puede haberlas. Así que tampoco debemos asumir simplemente que es solo la tensión baja. Hay muchas cosas que pueden causar fatiga, como un recuento sanguíneo bajo, que de hecho la anemia, si se vuelve grave, también puede causar tensión baja. Pero sí, creo que lo que aportamos como geriatras es que si una persona mayor tiene este tipo de síntomas, podemos mirar cuál era su tensión en la consulta. Podemos volver a comprobarla. Si es baja, podemos pensar, bueno, veamos si podemos subir un poco su tensión y tal vez algunos de estos síntomas mejoren. Así que para estos síntomas pensamos en la tensión, pero también queremos hacer nuestro trabajo y considerar otras posibilidades para evaluar y gestionar adecuadamente este tipo de síntomas. He mencionado la revisión de la medicación un par de veces porque es una de las causas más comunes por las que los adultos mayores tienen una tensión baja que puede o no causar síntomas. Quiero hablar un poco sobre los medicamentos que nos preocupan especialmente en este caso. Primero, cualquier medicamento recetado para la hipertensión, ¿verdad? Por definición, tiene el efecto de bajar la tensión. Así que, específicamente, como expliqué en un vídeo anterior, los medicamentos de primera línea para la hipertensión en adultos mayores y en todas las edades son los bloqueadores de los canales de calcio, los diuréticos tiazídicos, los inhibidores de la ECA, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, ARDUS. También tenemos que pensar en otros medicamentos recetados para el corazón. Hay medicamentos que se recetan para el corazón, no necesariamente solo para la hipertensión, sino para otros tipos de enfermedades cardíacas, como los betabloqueantes, por ejemplo, la nitroglicerina. También hay otros vasodilatadores, medicamentos que relajan los vasos sanguíneos o que relajan otras partes del cuerpo, específicamente la uretra. Más específicamente, por ejemplo, la uretra en hombres con hiperplasia prostática. Así que la tamsulosina, la terazonsina son medicamentos que se recetan para la hiperplasia prostática. También relajan los vasos sanguíneos. Los medicamentos para la disfunción eréctil como el sildenafilo, Viagra, también son vasodilatadores y pueden contribuir a bajar la tensión. Otros diuréticos, es decir, medicamentos diseñados para hacer orinar más y eliminar líquidos del cuerpo, a menudo se recetan para cosas como la enfermedad renal o la insuficiencia cardíaca. Y también hay algunos medicamentos para la diabetes que funcionan haciendo que el cuerpo orine un poco más. Así que esos dos pueden afectar la tensión. Finalmente, los antidepresivos, incluidos los antidepresivos ISRS, se ha demostrado en algunos estudios que están asociados con la hipotensión ortostática. Así que ese es otro medicamento a considerar. También se asocian con un ligero aumento del riesgo de caídas, aunque no tanto como algunos otros medicamentos. Bien, ¿qué deben hacer si están preocupados por la tensión? Mi primera pregunta sería, ¿están experimentando síntomas que podrían estar relacionados con una tensión baja? Así que sí, usted o la persona que le preocupa está experimentando síntomas. Entonces definitivamente deben informar a su médico de que están preocupados por esos síntomas y quieren saber si están relacionados con la tensión. Deberían preguntar sobre la posibilidad de una consulta para una evaluación. Y lo que es realmente útil, si tienen esta preocupación, es si pueden usar un buen tensiómetro en casa para medir su tensión y no olviden registrar su pulso cuando noten los síntomas. Y también registren sus síntomas y cuándo los experimentan, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué estaban haciendo cuando ocurrieron? ¿Cuáles son los síntomas? Si existe la posibilidad de deshidratación, pueden intentar aumentar su ingesta de líquidos para ayudar con eso. Y lo que sería muy útil, además de la lectura en el momento de los síntomas, sería obtener algunas otras lecturas, idealmente en momentos en que no se sientan sintomáticos. Así que una comprobación diaria a la misma hora durante unos días les dará una buena línea de base para que sus profesionales sanitarios la tengan y les ayude a interpretar mejor la tensión cuando tienen estos síntomas. Les ayudará a determinar si sus síntomas se deben a la tensión baja. Y cuando vayan a la cita, lleven todos sus medicamentos.
no solo los de la tensión, sino todo. Llévenlos en una bolsa para que su médico pueda revisarlos y determinar si sus medicamentos podrían estar contribuyendo a esto. Ahora, ¿y si no tienen síntomas? Si solo han notado que su tensión es a veces un poco baja en sus comprobaciones en casa o en la consulta del médico, digamos que es una sistólica baja, por debajo de 110, pero sin síntomas. Bueno, primero, les animaría a recopilar más datos. Compruébenla diariamente a la misma hora durante unos días para ver si esto fue solo una fluctuación o si es algo habitual en ustedes, porque necesitan confirmar que su tensión es consistentemente baja. Si están tomando medicamentos para la hipertensión, especialmente si son mayores de más de 75 años, y ciertamente de más de 80, podrían estar tomando más medicación de la que necesitan. Así que les animaría a ponerse en contacto con su médico para programar una cita en la que puedan hablar sobre el tratamiento de su tensión, incluyendo cuál debería ser su objetivo de tensión y si sería apropiado reducir un poco la medicación y hacer un seguimiento más frecuente. En esa cita, también les animaría a llevar todos sus medicamentos. También podrían preguntar a su médico en la consulta, si notan que la tensión es un poco baja, si pueden comprobar los cambios posturales, es decir, si hay una caída de la tensión al ponerse de pie durante la visita. En resumen, eso es todo lo que quería compartir sobre la tensión baja. Permítanme resumir los puntos clave para ustedes. De nuevo, la tensión normal óptima es inferior a 120/80. Y la hipotensión se define generalmente como una tensión inferior a 90/60. Y yo consideraría que una sistólica entre 90 y 110 es baja, especialmente en un adulto mayor. Puede ser asintomática y no ser un problema, especialmente para alguien joven que no toma medicación. Pero es más probable que sea preocupante en un adulto mayor, que, en primer lugar, a menudo está tomando medicamentos que afectan a la tensión y tiene más probabilidades de experimentar síntomas, incluyendo caídas, casi caídas, mareos, inestabilidad al levantarse. Cualquier tensión baja de aparición súbita suele causar síntomas y suele ser una emergencia médica, excepto la reacción vasovagal, ese reflejo nervioso que baja la tensión temporalmente. Es bastante común y puede causar una caída temporal significativa de la tensión. Es una causa común de desmayos. Además, la hipotensión ortostática es común en los adultos mayores. Y de nuevo, es una caída de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o 10 milímetros de mercurio en la diastólica, y puede causar síntomas como caídas y mareos. Así que si notamos eso en un paciente mayor en geriatría, a menudo nos lleva a revisar la medicación, a desprescribir si es posible o a ver si hay formas de reducirla y ayudar a la persona a sentirse mejor. Otra estrategia es simplemente levantarse más lenta y cuidadosamente. Una tensión baja, una sistólica de 90/110 en un adulto mayor, en mi opinión, merece una investigación y no debe ser simplemente descartada como «oh, qué bien, tienen una tensión por debajo de 120», lo que significa que es óptima. Hay que considerar el papel de la medicación, la deshidratación, la disfunción autonómica, entre otras causas. Así que mi enfoque es que si alguien llega con una sistólica por debajo de 120, presto atención, investigo y hago algunas preguntas más. ¿Tienen algún síntoma? ¿Deberíamos comprobar si hay hipotensión ortostática? ¿Revisar los medicamentos? ¿Deberíamos reducir el tratamiento para la hipertensión? ¿Hay posibilidad de deshidratación? Pienso en esas cosas. Y también considero el papel de la tensión baja si una persona, un adulto mayor, está experimentando síntomas que podrían ser causados por una tensión baja, como caídas, fatiga, mareos, inestabilidad y disminución de la movilidad. Así que, si están preocupados, les animo a que se lo comuniquen a su médico o profesional sanitario. Les animo a que consigan un tensiómetro en casa para comprobar su tensión cuando se sientan sintomáticos y también para recopilar algunos puntos de datos más para su médico. No olviden registrar la frecuencia cardíaca junto con la tensión cuando anoten sus lecturas. Y eso es lo que quería compartir sobre la hipotensión hoy. Dicho esto, muchas gracias por su atención.